tenemos a todo el mercado de las criptomonedas completamente en rojo, con caídas durante el fin de semana de más del 20%. En un primer vistazo podemos deducir que estas caídas en las criptomonedas se da a la aplicación de aranceles a los productos que se exportan de México, Canadá y China hacia los Estados Unidos. Pero ¿por qué esto impacta directamente en el precio de las criptomonedas si no tiene nada que ver con las criptomonedas? Bueno, o tal vez sí. Eso es lo que vamos a analizar en el día de hoy. Yo soy Max y esto es Dinero Fácil. Sean bienvenidos. Bueno, primero que nada pedirles perdón por estar un poco inactivo la semana pasada acá en YouTube. Estuve enfermo, estuve de viaje, así que bueno, fue una semana difícil la semana pasada, pero ya volvimos con todo y quiero traerles este video porque les pregunté a un par de seguidores si les interesaba que traiga análisis de mercados, análisis de sucesos que estaban ocurriendo y cómo esto podía impactar directamente en el precio de las criptomonedas, tanto de manera actual como en un futuro. Y me dijeron que sí, hubo bastante apoyo, así que si están de acuerdo en que de vez en cuando traiga este tipo de contenido al canal, que a mí me gusta mucho porque aprendo yo y aprenden ustedes, me gustaría que me lo hagan saber en los comentarios, tanto dejando un comentario como apoyándolo con su me gusta. Bueno, en fin, vamos a las noticias, vamos a los aranceles. ¿Qué es esto de los aranceles? ¿Qué es esto que aplicó a través de órdenes ejecutivas el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a los países de México, Canadá y China? Bueno, prácticamente lo que hizo Donald Trump fue aplicarle un arancel, o sea, un cargo extra a los productos que llegan de esos países a los Estados Unidos. En específico, un 25% a los productos que lleguen de México, un 25% a los productos que lleguen de Canadá y un 10% a los productos que lleguen de China. Mexico and Canada have never been good to us on trade. They've treated us very unfairly on trade, and we will be able to make that up very quickly because we don't need the products that they have. Prácticamente está poniendo presión, es una estrategia económica y también dio un discurso sobre las drogas y cómo esos países no controlan sus fronteras para los productos y los inmigrantes ilegales que entran a Estados Unidos. Y acusó directamente a los gobiernos de esos países en cómo impacta de manera negativa en los Estados Unidos. Obviamente es una estrategia bastante agresiva, está buscando dar el brazo a torcer a los gobiernos de esos países, pero tenemos que tener algo en cuenta y es que muy seguramente esas empresas no van a absorber el gasto de esos aranceles, sino que van a transmitir directamente el costo al cliente, lo que va a hacer que esos productos suban de precio, lo que va a acelerar finalmente la inflación, por lo menos en un corto plazo. Si después, bueno, las personas dejan de comprar esos productos, no va a seguir aumentando el precio. Eso también tenemos que sumarlo a que muy probablemente las respuestas de estos otros países sea también aplicar recíprocamente los mismos aranceles hacia los productos que se exportan de Estados Unidos hacia esos otros países. Tenemos que tener en cuenta que hay un impacto en menor medida porque esos países no importan tantas cosas de Estados Unidos como Estados Unidos sí de esos otros, pero bueno, también podría ser una especie de presión que apliquen esos gobiernos hacia Donald Trump. Y bueno, todo bien con eso, están midiendo fuerzas, nos puede gustar o no nos puede gustar la estrategia, no va al fin. Lo que nosotros queremos saber es por qué eso termina impactando en el mercado de criptomonedas, por qué nos despertamos y vemos que todas nuestras criptomonedas bajaron 20%, que es más, si muchas personas estaban operando apalancados en futuro, seguramente se vieron liquidados. Bueno, si tenemos en cuenta que estas medidas van a impactar directamente en la economía de la gente, esas personas van a tener menos dinero para gastar en activos de riesgo, como son también las criptomonedas. Es más, si vamos a este gráfico, a este mapa donde vemos las mayores liquidaciones en el mercado de criptomonedas, o sea, de inversores que perdieron completamente su dinero, vemos que en el gráfico Bitcoin no representa una gran porción, representa un 20%, porque no es la criptomoneda más riesgosa de todas, sino que es considerada una de las más confiables, por así decirlo. Vemos que las pérdidas, la mayor cantidad, está en Ethereum y en otras criptomonedas, o sea, en altcoin. El 80% de esas liquidaciones, que fue bastante, no fue poco, fueron 2.3 billones de dólares lo que se perdieron en las últimas 24 horas. El 80% está concentrado en criptomonedas que no son Bitcoin, que recuerden que Bitcoin es como una especie de reserva de valor de nuestro futuro. Lo compramos y consideramos que a futuro va a valer más. Sería como comprar oro, es un activo de resguardo de valor. En cambio, Ethereum y otras criptomonedas no cumplen ese requisito, o por lo menos el mercado no lo ve de esa manera. Tengamos en cuenta otra cosa también, y es que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, había anunciado que no veía la necesidad de seguir bajando las tasas de interés siempre y cuando la inflación siguiera bajando por sí sola. Como saben, la tasa de interés o la tasa de política monetaria es el costo del dinero.
Es la manera que tenemos de saber si el dinero hoy en día está barato o está caro. ¿Por qué digo esto? Bueno, imagínense que las tasas de interés están en un 7%. Para que las personas vayan a tomar un crédito van a tener que pagar ese extra al tomar un préstamo. Entonces van a tener que devolver mucho más dinero que si las tasas de interés estuvieran en un 2%. Ahí podemos considerar que el costo del dinero está bastante caro en consecuencia a que si estuviera en un 2%. Bueno, Donald Trump al aplicar estos aranceles también lo que está haciendo es meter presión sobre Jerome Powell y sobre la Fed con su decisión de las tasas de interés. Tengamos en cuenta que si la inflación aumenta, Jerome Powell también va a tener que aumentar las tasas de interés si busca que la inflación no aumente tanto. Porque como saben, subir las tasas de interés lo que hace es frenar el consumo. Como ya dijimos antes, el costo del dinero si es más caro, la gente trata de resguardarse, de no gastar tanto. Y al no haber consumo o gasto, justamente la inflación comienza a ceder. Por lo tanto, si hay menos consumo, si hay menos gasto, si hay menos crédito, las personas se resguardan más en activos más seguros y pasan a destinar menos gasto y menos consumo en activos de alto riesgo, como suelen ser acciones muy volátiles de empresas o también las criptomonedas, y más en específico no solo Bitcoin, sino otras criptomonedas más volátiles como pueden ser las altcoins o más en específico las criptomonedas meme. Por eso ese sector de las criptomonedas fue mucho más golpeado que el sector de Bitcoin, que como vemos ya está empezando a recuperar su precio y se encuentra más o menos en 95, 96, 97 mil, pero que llegó a bajar hasta los 91, mientras otras criptomonedas llegaron a bajar un 25% y tan solo recuperaron 5 o 10% de la caída. Ahora que ya entendimos todo este motivo, ¿significa que Bitcoin ya no va a subir más, que se terminó el mercado alcista? Y bueno, la verdad que no es así, o por lo menos no tenemos los indicios suficientes para llegar a sospechar eso. Si vemos el gráfico de Bitcoin, la caída no fue tan grande, está en una caída normal de un mercado alcista, es una corrección de un 20-25% desde su máximo histórico, algo que puede recuperar muy fácilmente, mientras que si vemos el final de un mercado bajista, estas caídas del 25% tendrían que ser día tras día, incluso se tendrían que romper niveles de soporte diferentes, y vemos que ni siquiera se llegó a romper el nivel de soporte de los 90.000. Obviamente siempre queremos que Bitcoin esté por encima de los 100.000 y que esté alcanzando nuevos máximos completamente distintos todas las semanas, pero eso no sería algo natural. Ya estaríamos hablando de un ciclo alcista muy fuerte o de un megaciclo, como les dicen algunos, y para eso se requiere otro contexto en la economía, más en específico un contexto donde se esté emitiendo muchísimo dinero, como ocurrió luego del coronavirus, donde se emitieron millones y millones y miles de millones de dólares y después Bitcoin comenzó a dispararse. ¿Y qué necesitaríamos para que se emitan más dólares o más dinero? Bueno, que la economía esté bastante parada, que se busque asistir a las personas, y eso se da en una economía estancada o en recesión, algo que se estima bastante que pueda llegar a pasarle a los Estados Unidos dentro de los próximos meses. Pero bueno, para llegar a una conclusión, creo que momentos de corrección como estos son los que hay que aprovechar si queremos comprar criptomonedas confiables, obviamente como Bitcoin, para poder tomar beneficios a futuro. Obviamente las personas que compraron en $108.000 van a sufrir muchísimo ahora y cada porcentaje que caiga les va a doler mucho, pero si nosotros aplicamos una estrategia de comprar Bitcoin, de acumular criptomonedas fuertes en los momentos de corrección, después vamos a estar disfrutando de mejores precios cuando suba. Obviamente esto no es nada sencillo, es difícil preparar la mente de inversor para comprar cuando todo está cayendo en rojo, después esperar a que suba y obviamente soportar que toda nuestra cartera esté en pérdida y confiar en que el proceso es el correcto. Pero bueno, lamentablemente es así, y el que no se acostumbre a eso, lamentablemente va a ver todos los recorridos o todas las tendencias siempre desde atrás. Es algo que se aprende luego de varios errores en inversiones y también de perderse varias oportunidades. Mi consejo, por lo tanto, es que no vayan a comprar ahora si no compraron ya, sino que aprendan sobre criptomonedas, cómo se compran, cómo se venden, cómo se invierten, ¿sí? Yo les voy a dejar ahí arriba listas de reproducción para que aprendan a utilizar las plataformas y que estos momentos de corrección no los agarren desprevenidos y sepan qué hacer, qué decisiones tomar. Pueden ir a verlo ahí, no hace falta que tengan ninguna información previa, van a aprender todo desde cero y espero que les sirva mucho. Si necesitan aprender algo extra que no está en esa lista de reproducción o que les gustaría que sume al canal, me encantaría que me lo hagan saber en los comentarios y yo con mucho gusto se los voy a traer. También me pueden seguir en el día a día con estas noticias y con más informaciones de inversión en mis otras redes sociales como en el canal de Telegram o en Instagram, que lo van a encontrar todo en la descripción. Y bueno, no hay mucho más, con eso me despido y recuerden que me pueden apoyar dejando su comentario, su like y suscribiéndose al canal para no perderse más videos de dinero fácil. Nos vemos, hasta luego, CryptoTrader.